No cometas estos 3 grandes errores sobre hiperglicemia en la urgencia. Número 1. Administrar insulina endovenosa a todo hemoglucotés high sin conocer el nivel de potasio. Número 2. Volemizar de forma inadecuada. Y número 3. Derivar para toma de exámenes a todo paciente con hemoglucotés high pero que estás viendo en policlínico y está asintomático. ¿Quieres saber todos los tips y todo sobre cetoacidosis diabética? No te pierdas el siguiente capítulo de Código de Urgencia. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Código de Urgencia, donde semana a semana te ayudamos a dominar la medicina de urgencia para que tengas los mejores resultados y atiendas más seguro. Un 7 Hz. Estrellita para Un ti. 7 Hz directo tercero. Hoy día tenemos un capítulo de complicaciones agudas de la diabetes. Yo creo que algo que vemos frecuentemente. ¿Y qué pasó con los churros? ¿Qué pasó con los churros? Puta, Pregúntame la pelado qué pasó con los churros. íbamos a tener un auspiciador, pero lo mal gestionamos. No, se pusieron intensos y grabamos antes la cuestión esta. Nos estaríamos con hambre. Sí, Pero para otro sí. capítulo se vienen, vamos a tener churros y vamos a grabar en la tienda. Estamos haciendo cetoacidosis, pero por inanición. No, mírenme a mí. Somos por turno. Mira, Estamos cetónicos de pelado, ayuno, por sí. ayuno. Pelado está cetósico y además está con insomnio porque estaba posturno. Hecho mío. Pero aquí estamos grabando de nuevo, así que... Y un tema muy, pero muy importante en la medicina. Eso, ¿alguien recuerda algún caso como Que que lo haya marcado? Que yo creo que casos de cetoacidosis hay montones, todos los turnos y derivaciones por hiperglicemia, no sé, en verdad. Es complejo como elegir un solo caso. Está fome tu caso, pues, pelado. Mójate el potito con uno. Alguno que lo hayan manejado mal. Y tú lo hayas echado. No, o sea, es que recuerdo hace como 3 turnos, un paciente que tenía glicemias de como 420 lo fue derivado, creyendo que tenía un cuadro de cetoacidosis, pero no se analizaron los otros como criterios diagnósticos, ¿ya? Parámetros. Entonces, finalmente llegó acá, el paciente no tenía ningún otro criterio diagnóstico, se le pasó volumen y alta. Lo otro es que hay gente que encasilla a los pacientes cuando tienen acidosis como con solo cetoacidosis. Y Sí, tú estabas po. Jessica, Jessica, que... Sí, la otra vez igual me pasó que, oh, doctora, este paciente estaba con cetoacidosis. No sé, pH 7,1, pero bicarbonato peri 20, pero lactato de 20, pues, ¿cachai? Entonces como que ya está bien que esté hiperglicémico, pero la única causa, no es la única causa de acidosis metabólica. acidosis ¿cachai? metabólica. Con Claro. handicap alto. Entonces Claro. hay diagnóstico diferencial. Otro caso, como el otro día teníamos un paciente con una cetoacidosis grave y se reanimó y los parámetros iban mejorando, así pH de 7,1, 7,2, 7,27 y ya el cuarto pH 7,0 y con bicarbonato normal pero con PCO2 de 70. ¿Cachai? Entonces, un paciente con una patología pulmonar crónica sumado a un cuadro respiratorio que se agotó y cayó en insuficiencia respiratoria hipercápnica, ¿cachai? Sí. Yo quisiera agregar igual que influye mucho el entorno. Ustedes saben que yo siempre meto el SAPU, pero ¿Al ejemplo, Samu? Ambos. SAPU también, ambos. Sí. ¿Tienes tu Nosotros, fans club también? en un hospital grande de derivación, generalmente nuestra pega es como recibir a este paciente y descartarle que no tenga esta patología como más crítica. Pero en un entorno de menor complejidad, un SAPU, un SAR, Ujú. la verdad es que la proporción de pacientes que consultan con hiperglicemia 300, 400, 500 es súper elevada. De hecho, está descrito que de todos los pacientes con hiperglicemia, solo 1 de 17 tiene una complicación aguda de la diabetes. Entonces, cuando tú estás en un turno teniendo SAPU y el paciente es diabético y tú sabes que no se inyecta siempre, pero está con su tratamiento y te consulta por otra cosa, tú no vas a pensar dirigidamente en una cetoacidosis diabética si no tiene un compromiso de conciencia, si no tiene un patrón respiratorio normal, si no derivarías a 10 pacientes por Eso turno es SAPU importante, al como regional. que Entonces eso también... La clínica. La clínica y el entorno donde estás. Nuestro entorno en un hospital grande es diferente porque el paciente viene hacia nosotros para que, o ya con el diagnóstico, para que lo tratemos,
o para descartarlo como dirigidamente. Entonces, no se puede ir sin que no le hayamos descartado como lo más grave, pero influye mucho el entorno donde lo estás viendo a este paciente. Sí, totalmente de acuerdo. Oye, yo creo que entrando ya de lleno en el tema, como mansa introducción que le mandamos, preguntarle al Nico primero, ¿cuándo sospechamos cetoacidosis? ¿En qué pacientes? ¿Con qué síntomas? Y si todo hemogluco high o hiperglicemia elevada corresponde a una cetoacidosis. ¿Cuántos churros hay que comerse? ¿Cuántos churros hay que...? Oye, Gerson es súper bueno para cosas Para el dulce, dulces. sí. en Yo verdad. ahí igual, Sí. Soy un potencial. Sí, a pues la futuro. Jessica también, Sí, en los no. turnos siempre. siempre. Bueno, pero contestando la pregunta de Jorge, De hecho, no es importante tener claro en quiénes vamos a pensar que podrían tener y estar cursando con una cetoacidosis o también un hiperosmolar, ¿ya? Y yo te diría que hay pacientes que debutan con los clásicos cuando debutan con diabetes, sobre todo los pacientes con tipo 1, que pueden debutar en la urgencia, tienen los síntomas clásicos, que son la poliuria, la polidipsia, la polifagia, pero cuando empiezan a desarrollar cetoacidosis, habitualmente lo que tienen es un descompensante y tienen una manifestación típica de las complicaciones. Como el paciente se empieza a tener alteraciones metabólicas, empieza a tener por la acidosis náusea, vómito, dolor abdominal, ¿ya? Son pacientes que uno habitualmente llegan bien sintomáticos a la urgencia. Uno no piensa como en cetoacidosis un paciente que llega con la hiperglicemia y estando como casi asintomático, sino todo lo contrario. Es un paciente muy florido de síntomas, ¿ya? Lo más característico entonces, para resumir, como náuseas, vómitos, pueden tener alteración de conciencia y el patrón respiratorio típico, que ahí hacen el patrón de Kussmaul, ¿ya? Que en el fondo es un patrón respiratorio de tipo acidótico. Ahora, hay 3 consideraciones que también yo diría que como que son importantes. La primera es que hoy en día podemos tener cetoacidosis con glicemias normales. No sé si han escuchado Sí. ustedes al respecto, ¿ya? Y eso se debe como al uso de los nuevos fármacos, que son como estos cotransportadores de sodio, SGLT2. glucosa 2, como la dapaglifosina, que pueden cursar los pacientes con cetoacidosis y con glicemias normales. Y lo otro que ustedes también lo tocaron cuando estábamos discutiendo en los casos iniciales es que ojo con el pH normal, porque el pH normal no necesariamente descarta la cetoacidosis, porque puede pasarte lo siguiente: un paciente que tiene cetoacidosis está cursando ya con toda la clínica y está produciendo cetoácido, tiene el bicarbonato bajo, pero ya que tiene una compensación respiratoria, el pH puede estar normal, ¿ya? Así que eso también es como otro de las cosas que tienen que tomar en consideración, ¿ya? Y como tercer punto, bueno, que lo vamos a tocar como en los criterios de diagnóstico, pero también no todos los pacientes tienen cetonas positivas, ¿ya? Recordemos que hay otros tipos, vamos a abordar un poco el tema de los criterios de diagnóstico, pero eso no necesariamente descarta también la enfermedad, ¿ya? Y eso, no sé si agregarían algo más. Sí, Bien. Sí. creo que eso. Ya. Un 7. ¿Un 7? Bueno, Duerme. ya. Ahora, entonces, entrando de lleno en la fisiopatología, Gerson, expliquémosle a la audiencia por qué se produce esta descompensación. Yo no te voy a sabotear, Gerson. ¿Sí? Sí. Bueno, en la fisiopatología del cetoacidosis y el hiperosmolar hay vías que son en comunes. Tenemos la insulina, que es esta hormona que es producida en las células beta pancreáticas, y generalmente en la cetoacidosis lo que tenemos es un déficit absoluto de insulina. Muchas veces un paciente que tiene una diabetes tipo 1, un paciente de una edad entre 12 y 20 años que está debutando con este cuadro clínico, hay un proceso autoinmune, hay destrucción de células beta pancreáticas, entonces la producción de ese paciente, de esa hormona, la insulina en particular, va en declive y llega a niveles muy bajos, casi cero, por decirlo de una forma. Igual después la recuperación tienen como una cosa que llamo como el Valle de la Luna, que recuperan un poquito, pero inicialmente es un déficit absoluto. Y eso produce que... El Valle de la Luna, qué romántico, Gerson. eso Es un produce poeta. niveles de glucosa que siguen estando altas dentro de la sangre, pero que no logran hacer como este ingreso a la célula, como nuestra glucosa como moneda energética del cuerpo. Y paralelamente se activan mecanismos de hormonas contrarreguladoras, glucagón,
hormonas de crecimiento, catecolamina endógena, etcétera, que van como en el fondo el cuerpo sensa, chuta, no me está llegando la glucosa a la célula, ¿qué pasa? Me falta. Pese a que hay mucha dando vueltas en la sangre, dice, me falta, voy a producir más hormonas y se crea como un círculo vicioso y paralelamente entra en vías de metabolismo, en vez de aeróbico, metabolismo anaeróbico predominante, lo que posteriormente lleva a la formación de los cuerpos cetónicos, sobre todo acetoacetato, beta-hidroxibutirato. ¿Ya? Eso es como lo que ocurre. Generalmente en un estado basal se describe que de todo nuestro metabolismo en una persona normal hay como 5% de metabolismo anaeróbico. Pero en la cetoacidosis diabética lo que hay en el fondo un desequilibrio total de este proceso. Se va todo a metabolismo anaeróbico y hay un exceso de producción de cuerpos cetónicos que después lleva como a la acumulación de hidrogeniones y al estado acidótico del paciente. Y por otro lado, si bien hay varias cosas que se comparten con el síndrome hiperosmolar, que se da más predominantemente en personas que ya tienen una diabetes tipo 2 diagnosticada de larga data y que por algún factor desencadenante, que lo vamos a hablar después, ya sea infección o alguna patología crítica, el paciente se descompensa. Hay un déficit relativo de insulina, lo cual permite no caer del todo en esta como metabolismo anaeróbico. El paciente aguanta un poco más de tiempo y eso explica por qué la tendencia es que en el síndrome hiperosmolar el paciente tiene glicemias mayores, generalmente mayores a 600 y hemos visto yo creo que hasta 1200. Yo vi 1300, 1800 el otro día. Sí, 1800. Sí, 1800. altísima. Entonces, si bien ese paciente no predomina como la acidosis metabólica como tal, también hay una sintomatología asociada como al exceso de la glucosa que tiene un poder osmolar con cambios neurológicos en el cerebro que determinan también el compromiso de conciencia. O sea, cada una por sí sola tiene ciertas características que te pueden llevar al compromiso de conciencia. Y ambas comparten cierta clínica, como la poliuria, por ejemplo, porque en el fondo este paciente tiene mucha glucosa en la sangre, no está entrando dentro de la célula, no está cumpliendo su función de moneda energética, se filtra a nivel de la orina porque hay como un umbral que es 180, 200 miligramos de glucosa en la sangre por decilitro, por sobre el cual aumenta mucho como la excreción urinaria. Y toda esa glucosa que se va yendo por la orina atrae más agua. Entonces este paciente orina mucho más, después tiene más sed y da como toda esa clínica que dependiendo del grado de instalación va a ser más larvada o más aguda. Generalmente el paciente con... Ya, entonces, tengo un pequeño... Impas. Un No fue tan pequeño. pequeño, Un weón. pequeño. No fue tan pequeño. Un pequeño que- de 40 minutos. Pero sirvió Sí. para comer galletitas y recuperar energías. Media hora grabando sin haber grabado nada. Eso. Pero esas son las cosas que pasan en vivo cuando hay proyectos Eso. autónomos. Pobres. Ya, sigamos. Pobres. Claro. Golden Churro para la próxima. Bueno, ya hablamos de la clínica, de la, La tiraste fisiopatología. gratuita. La tiraste gratuita. Ya hablamos de la clínica, de la fisiopatología. Vamos a hablar de los factores desencadenantes, porque cuando estamos frente a un paciente con una complicación aguda de la diabetes, hay que pensar que no solo tiene este cuadro clínico aislado, sino que también podrían haber ciertos factores que lo predispusieron que el paciente desarrollara la cetoacidosis. Y ahí tenemos las 5 I que vienen de una mnemotecnia de Estados Unidos, sigla en inglés. La primera I es de infección y es generalmente una de las más frecuentes como factor desencadenante, que pudiera ser, por ejemplo, un adulto mayor de 60 años que hace una neumonía y desarrolla un hiperosmolar o un abdomen agudo con ¿Un abdomen agudo o una infección un urinaria? abdomen agudo, una pielonefritis, etc. Ujú. También puede Paro pasar un paciente con respiratorio. una diabetes tipo 1. Se nombra la infección entonces como de las causas más frecuentes de descompensante. En segundo lugar, la segunda I viene de infarto, ya sea accidente cerebrovascular o infarto agudo al miocardio. Ambas se describen que también puede ser desencadenante de complicación aguda, así que ojo si el paciente está con dolor de pecho y le toman un hemogluco que está high, también como darle otra vuelta. ¿Ya? La tercera I ya empiezan como lo que dijimos delante, las malas traducciones de infante o embarazo. 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 Pero tenemos que en el embarazo, en el segundo o tercer trimestre, se altera la sensibilidad a la insulina, entonces también tienen más predisposición a hacer una cetoacidosis, por ejemplo.
La cuarto I viene también mala traducción, indiscreción, pero se relaciona mucho como a la dieta o inanición. Por la alteración de la reserva de glucógeno, también esos pacientes tendrían como predisposición a hacer cetoacidosis. Y la quinta I viene de incumplimiento, que está como en el top 2 junto con la infección de los desencadenantes, que puede ser un paciente, ya sea diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2, que estaba con un tratamiento de insulina y por ese motivo tiene una mala herencia o no tuvo acceso a su receta o tuvo algún percance. Antes nos acordamos de un caso de un chico joven que estaba con su tratamiento regular, pero tuvo el fallecimiento de un familiar cercano y estuvo una semana sin inyectarse y volvió con una crisis de cetoacidosis. Entonces, Sí, por los tipos 1 que son mucho más dependientes mucho de más eso. dependiente de la insulina y en periodos más cortos de tiempo diría yo que Hacen se, cetoacidosis, claro, sí. se ve la clínica versus el tipo 2 que pueden ser clínicas más larvadas, ¿ya? Entonces esos son los factores desencadenantes y después Jessy, ¿qué nos podrías decir? ¿Qué exámenes le tomamos a un paciente cuando estamos pensando que pudiera tener alguna complicación aguda, ya sea para ir directamente a confirmar o descartar los criterios diagnósticos o para estudiar los otros factores asociados que pueden haber en el cuadro? Sí, mira, lo más importante en estos cuadros, lo que más nos ayuda son los gases, ¿ya? Para ir viendo los criterios diagnósticos de cetoacidosis o estado hiperosmolar. Recordemos que los criterios típicos son, ¿cierto? En cetoacidosis que tenga un pH menor a 7,3, bicarbonato menor a 18, que tenga cuerpos cetónicos, cualquiera de los tres, o acetonas, beta-hidroxibutirato o acetoacetato, un anion gap mayor a 10 y glicemias en general en la cetoacidosis mayor a 250. Sabemos que hay algunas cetoacidosis normoglicémicas, pero esos son otro punto que no vamos a tratar ahora en detalle, pero eso es como lo típico. El estado hiperosmolar se diferencia de la cetoacidosis en que el paciente, ¿cierto?, tiene cierta cantidad de insulina, por lo tanto, es que estamos escuchando un infante. Acaba de nacer un infante. De la No sé si se embarazada. escuchará, tuvo pero un Una que- infante. embarazada. Estamos acá y se escucha un bebé llorar. Sí. Quizás no existe. Se viene un capítulo de psicosis. Sí, eso. Y el estado hiperosmolar se diferencia de la cetoacidosis principalmente porque tiene glicemias más altas y no hace acidosis. Ni generalmente tampoco es cetosis, pero igual pudiera tener presente cuerpo cetónico, pero lo característico es la osmolaridad sobre 320, es como el corte. Entonces, teniendo claro estos criterios diagnósticos de estas dos patologías, es importante que nos recordemos tomarle al paciente gases venosos si es que no está con requerimiento de oxígeno. Sabemos que la diferencia en relación al pH y el bicarbonato entre los venosos y arteriales es muy mínima, no va a tener ninguna repercusión, eso está estudiado en el pronóstico y en el manejo del paciente. Así que no esté pinchándole la arteria al paciente si no lo requiere. Tomar también el resto de los exámenes. Súper importante, obviamente, tener una función renal de base, electrolitos de base, ¿cierto? No todos tienen el perfil crítico que incluye estos electrolitos, así que tomarle electrolitos, tomarle glicemia plasmática, que generalmente se olvida, ¿cierto? Al pelado se le olvida siempre. Para calcular la osmolaridad, Verdad. ¿ya? Para calcular la osmolaridad es súper importante tener una glicemia plasmática. Recordemos que el hemogluco en general marca hasta 600, después el hemogluco high no sabemos si el paciente va a tener 700, 800, 1000, 1200, 1800 de glicemia. Entonces es importante tener una glicemia plasmática. El otro día en los exámenes salió ni siquiera 1800, sale más de 1800 porque... O sea, hasta 1800 marca el sí, laboratorio. exacto, eso voy, sí. Entonces es importante eso y también tener presente que para el cálculo de la osmolaridad se calcula con la natremia que aparece en el examen, no corregida, ¿ya? Cuando los pacientes tienen hiperglicemia pueden tener una pseudohiponatremia, entonces es frecuente tener glicemias de 600, 500 con sodio de 120, por ejemplo, pero ahí uno corrige el sodio para saber más o menos qué natremia tiene el paciente. Pero para la osmolaridad es el sodio que aparece en el examen de laboratorio, ya no corregido. Eso es importante. Y también, apenas llega el paciente, dependiendo del contexto que ocurrió, esta cetoacidosis, el cuadro clínico, los antecedentes que nos aporta la familia o el paciente en estos casos, hay que tratar de diferenciar todos estos desencadenantes que nombraba Gerson. O sea, hay que buscar, ¿cierto? Buscar parámetros inflamatorios en los pacientes que estamos sospechando que ese es el descompensante. En otros casos, por ejemplo, si sospechamos que el paciente está con una intoxicación, ir a buscarlo dirigidamente. Recordamos que dentro de los diagnósticos diferenciales de estas acidosis con anion gap alto está la cetoacidosis alcohólica, la acidosis láctica, intoxicación por salicilatos o alcoholes principalmente, metanol y etilenglicol.
hay que ir a buscar todas estas desencadenantes. Si el paciente se presenta con un dolor torácico intenso, siempre pensar en que el paciente puede estar cursando con un cuadro isquémico cardíaco, por ejemplo. Como el caso de un paciente que llegó el otro día, les contaba delante, un paciente que llegó a la urgencia por dolor torácico, pero con hemogluco high. El paciente se quejaba de dolor torácico y todo, hay que buscarle la cetoacidosis. Y se descartó, el paciente tenía un infarto con supra finalmente. Y no tenía criterios de cetoacidosis, pero él decía, yo apenas entré acá me tomé 1 litro de néctar de damasco, porque era mi favorito. Entonces, igual tenía lógico, decía, pucha, voy a entrar y no voy a saber No voy a saber cuándo más voy a cuándo comer. voy a poder comer o tomar líquido, así que se tomó 1 litro de néctar. Estuvo dulce todo el día. Así que siempre ir en los exámenes que le tomamos al paciente pensando en ese desencadenante y buscando el factor que pudiera hacer que este paciente se haya descompensado. Estupendo. Hay algunas cositas igual, por ejemplo, el hemograma. También a veces, solo por el cuadro de base, puede tener un poco de leucocitosis, Sí. peri 13.000, 15.000. Pero ya si el paciente tiene sobre 20.000, hay que pensar que Sobre hay... 40.000. La lipasa, igual pueden hacer cierta reacción pancreática en la Sí. cetoacidosis, pero 6.000 de lipasa asociado a un factor, no sé, obstructivo de vía biliar, como que hay que pensar que tiene una patología desencadenante abdominal. El estudio imagenológico igual tiene que ser dirigido de acuerdo a la sospecha. Si sospechamos que tiene una neumonía, un cuadro abdominal agudo, exámenes en ese caso. Tampoco al voleo vamos a estar metrallando a los pacientes en relación a imágenes, pero es importante cuando sospechamos buscar las patologías que estamos sospechando de acuerdo al criterio médico. Súper. De acuerdo. Bueno, eso con respecto a los exámenes. Y ahora le vamos a pedir al jefe y pelado que nos hagan un pimponeo del manejo del paciente con complicación aguda de la diabetes. Y los voy a poner en apuros. Ah, sí. Sí. No, pero no en apuros. Se puso Como que uno podría identificar... Creativo se puso Sí, creativo. Uno podría... ¿Qué está inventando Sí, Gerson a Uno esta hora? podría identificar como 2 tipos de pacientes y sobre todo importante para la Su bulimia, cara. el paciente que el típico que estaba en el REA y viene con el familiar, el paciente con diabetes tipo 1 y que no se inyectó en una semana y que costó mucho traerlo y venía con fiebre y llega choqueadísimo. O otro paciente que da más tiempo, que está algo somnoliento, con una respiración anormal, pero uno puede conversar con ese paciente. Entonces, ¿es distinta la volimización, pelado? ¿Qué nos podría decir o qué le podría decir al público? Te pusiste creativo. Podríamos decirle al público que Gerson se pone creativo en esto. Oye, ya mira. Para la gente en la casa, primero ordenarse con respecto a los pilares de tratamiento. Tenemos primero la fluidoterapia o la volemización de los pacientes, los trastornos hidroelectrolíticos como segundo pilar y la administración de insulina como tercer pilar. Si buscan en la guía GES, como ya había dicho en la parte que no va a quedar grabada, pero que voy a repetir, esto fue hace media hora, la guía GES de diabetes mellitus tipo 1 tiene un algoritmo que pueden seguir que está un poco desactualizado, pero pueden ir complementándolo con este capítulo, así que lo imprimen y ven el capítulo y pueden ir guiando con la reanimación, ¿ya? Entonces, primero con la volemización. Aclarar que los pacientes tienen un déficit de agua que va desde 70 a 80 ml por kilo hasta 200, 250 ml por kilo. Los pacientes con cetoacidosis, 70 aproximadamente, y los pacientes con un cuadro hiperosmolar un poco más tirado a 200, ¿ya? Incluso porque tienen una hiperglicemia mayor a 600, como dijo la IES y los criterios. Claro, o sea, en números totales, este paciente podría faltarle 5, 10, 12 litros de... Exacto, 12 Como litros de entre agua. 4 o 6 la cetoacidosis y entre como más de 6 tirado para 9 en el hiperosmolar. Claro, exacto. Entonces, la gente dirá, ya, pero le paso toda el agua y fin, criterios de resolución y para la casa. Pero no es así, pues en el fondo está estudiado que hay que volemizar a los pacientes inicialmente de 15 a 20 ml por kilo o la clásica receta de cocina que es de 1000 a 1500, ¿ya? Ahora, la volemización siempre tiene que ser adaptada al paciente. Claro. Tú pusiste recién un caso de un paciente ya más choqueado que quizás requiere más de 1500 de volumen o más de 20 ml por kilo, quizás 30, a un paciente ya que está más euvolémico que quizás requiere justo lo que acabo de mencionar, ¿ya? Claro. Entonces, primero saber que esta es la reanimación inicial, ¿ya? En el fondo, si a un paciente le faltan 5 litros de agua, yo le voy a pasar 1500, le va a faltar algo que hay que volemizar durante la hospitalización y por eso después se deja un suero de mantención. Entonces, lo primero es saber el volumen, cuánto administrar inicialmente. Ya, luego de la volemización inicial, lo que hay que hacer, lo que hay que hacer es ajustar el sodio, en el fondo con la fórmula del sodio corregido.
Lo pueden buscar en todas las aplicaciones, en el fondo de los teléfonos inteligentes. Ya. La cosa es que esto me va a dar un resultado y puedo clasificar al paciente si está con hiponatremia o normonatremia o hipernatremia. Los pacientes con hiponatremia se volemizan posterior de 250 a 500 ml con solución salina 0,9% o suero Rinker lactato. Si el paciente está con normo o hipernatremia, se utiliza un suero al 0,45, ¿ya? En la misma dosis, de 250 a 500 cc por hora, ¿ya? Ahora, la volemización se debe guiar con metas, y estas metas son un cc kilo hora, ya, de diuresis. Eso igual es importante porque en el fondo tenemos que saber que el paciente esté orinando y se esté volemizando de buena manera, ¿ya? Eso con respecto a la volemización. No sé si se me queda algo, Nicolás. No, de acuerdo. Que claro, la guía dice entre 250 y 500 ml por hora, pero eso es variable según el paciente. Claro. O sea, no es como ahí yo creo que no es una receta de cocina, porque hay pacientes que efectivamente con esa cantidad de volumen pueden tener una sobrereanimación Y corrigen. hacer como edema pulmonar, por Claro. ejemplo. Pero sí, el concepto es que requieren harto volumen, ¿ya? Lo que Claro. tú mencionaste, pues, entre 9 litros por, en general, como en el caso de los hiperosmolar, y como 5 la cetoacidosis. Entonces, no es menor. Ya, bueno, ahora para hablar del otro pilar, vamos a hablar del potasio, ¿ya? Y esto yo creo que es clave de mirar antes incluso que de los otros pilares, porque si uno hace la medida muy precoz, la puede embarrar. ¿En qué sentido? Que si es que uno tiene el potasio bajo, no puede iniciar la vía de insulina, que es fundamental en el tratamiento. Entonces, hay 3 grupos de pacientes: los que están hipocalémicos, los que están normocalémicos y los que están hipercalémicos. En el caso que esté hipocalémico, es decir, el potasio en menos de 3.3, Sí, el paciente hay que suplementarle potasio alrededor de 20 a 30 miliequivalentes por hora. En el caso del paciente que esté normocalémico, hay que suplementar entre 20 a 30 miliequivalentes por litro en la solución. Y en el caso que está hipercalémico el paciente, o sea, quiere decir el potasio esté sobre 5.2, ahí no es necesario reponer el potasio inicialmente y uno podría partir con la medida de la insulina. Ahora, es importante considerar que el trastorno en general va a tender a la hipocalemia debido a la poliuria. Entonces, si es que tienen este paciente ideal que, como hablaba la Jessica, uno no le tiene que iniciar potasio adicional, en 2 horas puede que lo requiera, así que eso sí es importante. Ahora, otra consideración es que los que están, y ahí es donde la gente comete errores, es que si están normocalémicos, tienen que agregarle ampollas de cloruro de potasio a la solución que escogieron según lo que nos contaba Jorge. Y ahí, según si es que el nivel está más cerca del nivel inferior o más cerca del límite superior, uno agrega entre 2 a 3 ampollas de cloruro de potasio por el litro de la solución que se escogió. Eso es importante. Súper. ¿Cuánto lo controlo después? ¿O lo dejo así? No, pues lo ideal es ir controlando entonces cada 2 horas, o sea, uno lo va espaciando según ya cuando tú veas una tendencia. Yo, el primer control, cuando los pacientes están muy graves, lo hago a las 2 horas y luego ya lo espaceo como en 4 horas. Luego ya si empiezo a ver como una tendencia, cada 4, cada 6 horas. Eso. Súper. Súper. Es importante el tema del potasio y, bueno, va a hablar de la insulina, pero, por ejemplo, yo como médico general cometía el error de no, el típico paciente que te enseñan cuando eres interno, como este esquema El móvil. bolo. El esquema móvil Mm. y de 140, 182 unidades y todas subcutáneas, pero después de 300 pasarle 10 EV, sin plantearse si como ir a examinar al paciente, como casi el esquema que uno deja en la ficha, y después uno lo extrapola mucho cuando trabaja en un lugar que tiene bajos recursos. El paciente está muy hiperglicémico, típico el personal te dice: doctor, ¿qué va a hacer con esta glicemia de 350? El paciente tiene una buena respiración, no está comprometido con conciencia, probablemente sea no se inyectó en la mañana, probablemente sea su hiperglicemia de siempre, no el setting del paciente de consulta, pero uno comete el error de inyectarle insulina EV. Y ahí está, como hablamos, tenemos el riesgo de que un paciente donde no tengo un entorno de examen, causarle una hipocalemia por la inyección de insulina EV sin tener un potasio, sin estar en un entorno controlado, Exacto. con el riesgo de arritmia y de mandarlo a la casa, Sí. porque si el paciente consultó por otra cosa, tú le pasaste insulina, porque el personal, digamos, a veces te dice como: doc, ¿qué va a hacer con Muy mecánico. esta glicemia? Entonces, súper relevante. Además que
en estas complicaciones el potasio puede estar realmente bajo, puede haber un déficit absoluto, puede ser como relativo, un problema de redistribución nomás solamente. Ujú. Por eso están estos rangos. Eso Exacto. sigue pelado con la Muy insulina. bien, Sí. Gerson. Sí, muy bien, Gerson. Oye, y con respecto a la insulina, Jorge, ¿qué nos podrías decir? La insulina que se ocupa es la insulina cristalina. Se prepara de 100 unidades en 100 ml y queda una dilución de 1:1. ¿Ya? Entonces se puede iniciar en el fondo de 1 ml o una unidad. ¿Ya? Eso para que quede claro primero. Que de repente igual llega a confusión. Lo otro que hay dos tipos de esquemas de cómo administrar la insulina. Lo primero es iniciar una VIC al 0,14 unidades ¿Kilogramo? kilohora, sí, disculpa. ¿Sí? Y lo otro es iniciar un bolo de 0,1 unidad kilohora en bolo y después una VIC de 0,1 unidades por kilohora. ¿Ya? ¿Qué pasó? Que en el fondo se estudió este tema, si iniciar inmediatamente la VIC o el bolo más la VIC, y se vio que el bolo tiene más riesgo de hipoglicemias y no existen diferencias estadísticamente significativas en la estadía hospitalaria ni en los criterios de resolución. Entonces, en la práctica, en verdad, es mucho mejor iniciar inmediatamente la VIC de 0,14 unidades kilohora e ir controlando con glicemias horarias y ahí ajustar en el fondo la VIC de insulina. Claro, Eso porque es hay como- uno, y después, que de hecho lo vamos a tocar con los criterios de resolución, pero aquí acuérdense que cuando el paciente baja a 250 la Sí. glicemia, hay que realizar algunos cambios. Y estos cambios son porque no basta con bajar la glicemia. ¿Sí? Acá el objetivo no es bajar la glicemia. Claro. Lo que hay que tratar de hacer es tratar el trastorno primario, es decir, bajar la cetoacidosis. Y para eso hay que mantener la VIC de insulina durante harto tiempo, y para poder hacer eso uno inicia después el suero glucosado para tener unos targets de glicemia que son distintos según ya sea una cetoacidosis o es hiperosmolar, ya por el riesgo de estas complicaciones que pueden ocurrir después un poco más tardía. Sí, pues bueno, y después viene la otra parte que, bueno, aquí no sé qué le toca hablar a los criterios de resolución, pero A la cuando IESI. a la IESI, ya, bueno. Pero cuando se llega en el fondo a la glicemia adecuada, tiene que hacer un traslape, un overlap en el fondo de la glicemia subcutánea y la glicemia y la VIC de insulina. Ujú. Perdón, insulina subcutánea y la VIC de insulina. Y eso tiene que haber una diferencia de 2 horas, en Claro. el fondo, para después al paciente destetarlo, sacarlo de la VIC de insulina y que dejarle su esquema Claro. con 200 gramos de carbohidratos y ahí todo el esquema. O sea, en que el fondo, depende desde por que el peso. calculaste la dosis subcutánea y le pasaste la primera dosis, mantener por lo menos 2 2 horas horas, más la claro. VIC de De insulina insulina. para que no te quedes como en ese periodo sin cobertura. Claro, perfecto. Sí. Ya, insulina y ahora nos toca ver el Bicarbonato. bicarbonato. Nico. Sí, mira, con el bicarbonato esto es súper controversial, la verdad, pero lo que sí les puedo decir es que pongamos a pensar un poco. En este trastorno primario de la acidosis metabólica es con anión gas positivo, no es con anión gas normal. Quiere decir que no hay un déficit de bicarbonato real en el paciente. Lo que pasa es que hay una producción exógena de este cetoácido que hace que el medio interno se vuelva acidótico. Así que no es que el paciente tenga como un déficit real de bicarbonato. Entonces, como que no hace mucho sentido agregarle bicarbonato, pero las guías sí lo recomiendan cuando el pH está bajo 6.9. Ahora, en la práctica clínica yo te diría que muy pocas veces he tenido que iniciar bicarbonato. Yo tampoco soy como tajante en decir que nunca es necesario, solo que muchas veces con las medidas que ya conversamos, el paciente en 2 horas ya tiene el pH sobre 7.0, sobre 7.1. Han llegado pacientes bien graves con pH 6.8 que después a las 2 horas ya llegan con pH 7.1. ¿Qué pasó? ¿Nuna? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Son Ah, ya. pacientes que son muy agradecidos del tratamiento, porque ahí nace otra pregunta más. O sea, Bien ahora. el paciente, no sé, diabético tipo 1, que estuvo, lo que dijimos, una semana sin su tratamiento y lo trae la familia casi a la fuerza, y ya como el último día se comprometió mal de conciencia, llega al REA y está moteado, tiene un lleno mundial bajo, hay que entrar a reanimarlo, y uno, si no conoce como sus antecedentes, dice, chuta, este paciente tengo que intubarlo de entrada. Mm. Y es lo que decíamos en el HUC, que sería un grosso error, porque el paciente que
que puede llegar a juntar la hipoxemia, la acidosis y la hipotensión. O sea, todo como el tripack Claro. de vía aérea fisiológicamente difícil y solo llegar a intubarlo por verlo mal, por verlo con un mal patrón respiratorio, puede ser un grosso error porque es un paciente que es muy agradecido del tratamiento correcto, es muy agradecido de la volimización, es muy Mejoran agradecido. rápido. Como Mejora dices tú, rápido. Mejoran Sí. rápido los pacientes, son súper dinámicos. ¿Ya? Oye, de acuerdo. Y ahora para, ya hablando de todo del pilar de tratamiento, ¿qué sigue después, Jessica? O sea, ¿cómo vamos viendo la resolución final de este paciente? ¿Con qué continuamos después? Sí, mira, importante lo que tú estás diciendo. O sea, no es un paciente que uno aplica un tratamiento y espera 48 horas a ver si funciona o no. Es un paciente que es muy dinámico. Por lo tanto, al principio, al inicio de la bomba, uno está reevaluándolo clínicamente en forma constante, ¿cierto? Y con exámenes cada 2 horas, con hemoluco cada 1 hora. Entonces, es un continuo. Ahora, ¿hasta cuándo? Es la pregunta. Y en eso es importante conocer bien los criterios de resolución, que en el fondo son los criterios diagnósticos, pero en negativo. O sea, pH, Terminamos. eso, pH mayor a 7,3, bicarbonato sobre 18, un anion gap sobre 10, resolución de la cetonemia. que el Bajo 10. paciente- Bajo 10. Bajo O 10. sea, bajo 10, perdón, que el paciente ya no esté produciendo cuerpos cetónicos. O sea, hay algunas guías incluso que recomiendan estar haciendo como controles de beta-hidroxibutirato, pero no es lo que hacemos habitualmente. Y la glicemia general es menor a 250. Generalmente no es lo que menos nos importa, como decía Nico, la glicemia. Claro, Lo que no nos fijarse solo guiamos, en la glucosa. sí, lo que más nos guiamos, ¿cierto? Es en el pH y en los niveles de bicarbonato. Ahora, la clínica del paciente es súper importante, además de estos criterios de resolución, porque como vimos el caso que comentamos inicialmente, no sé si lo borramos dentro de todas las borraciones que hemos hecho, Las borraciones. las borraciones. No, yo creo que ese no se borró porque eso lo hablamos al principio. Sí, o Del sea, el paciente paciente puede que tenga criterio de resolución de cetoacidosis, pero estar comprometido de conciencia y tener una causa, otra descompensación de la acidosis. O sea, puede tener una acidosis láctica ahora, el paciente puede estar hipercápnico y comprometido de conciencia, etcétera. O sea, la Falla clínica renal. es importante, la Ujú. falla renal, etcétera. Pero eso en estricto rigor y la normalización de la osmolaridad en el caso del paciente que está con hiperosmolar. Pero en general con niveles de glicemia también menor a 250, uno ya pudiera iniciar este traslape hacia sueroglucosado, ir bajando las dosis de la bomba de insulina. Y como bien decían, es muy importante que cuando tenemos los criterios de resolución, no suspender la bomba de insulina completamente, sino iniciar el traslape con la heparina subcutánea, porque si no el paciente va a seguir haciendo cetosis. Entonces, al menos 2 horas de Insulina, traslapis. ¿Ah? Insulina subcutánea, perdón. Ah, insulina dije otra cosa. Heparina. ¿Dije heparina? Sí, dijiste heparina. ¿En serio? Yo no estoy posturnando. Sí, por eso. No, pero no importa. No estoy No, Sí, pero la- se entendió, pero se entendió, se entendió. entendió. No, pero ya que por ser- están todos con heparina. No escuché heparina. Yo tampoco. No sé, yo Ya. escucho heparina. Quizás él escucha heparina porque te posturna. Vamos a tener Sí. que revisar esta Sí. grabación. Ya, pero en el fondo es súper importante eso. No suspender la bomba de insulina solo porque ya cumplió criterios de resolución. Ya, porque a veces te pregunta el equipo, ¿cierto? Oiga, Doc, le suspendemos la bomba porque ya está a 3 unidades hora, así como que no tiene nada de insulina. Pero es muy importante porque el paciente va a seguir haciendo cetosis por un tiempo probablemente. Entonces es importante que el paciente además esté clínicamente bien y esté alimentándose, porque ese es otro tema. Po. De repente dicen, ya cumplió criterio y le iniciamos insulina subcutánea, pero no está recibiendo casi nada de ingesta. Claro. Entonces igual es importante ese tema. Pero eso en el fondo son los Sí. criterios de resolución. Sí. Y así como igual hay como edema pulmonar agudo, EPA, y lo que nosotros decimos EPITA, también hay como cetoacidosis que uno dice como, no, este va a estar harto rato y uno le pone la línea, le pone el central. Y hay otros que están ahí un bicarbonato bajo, pero Sí. bien límite y uno alcanza a poner la línea y muchas veces se alcanza a cumplir los criterios de resolución en la misma urgencia y, Sí. y pasa de una disposición de UPC a una de cama básica. Sí, el- el tema es no darlo de alta. El EPITA debería ser un diagnóstico. Igual que la EPITA. neumonitis. Y el Patentado. EPAPOC. Esa era- El EPAPOC existe. esa po. igual la Sí. conocía acá. Sí. El EPAPOC. Esos son como los criterios de resolución. Ahora, como decía el Gerson, no está exento todo este tratamiento de complicaciones. Pues no sé cuáles serían como las más frecuentes que hay que estar vigilando, Gerson. Claro, bueno, hay complicaciones como de la patología en sí y del tratamiento. Tenemos las alteraciones hidroelectrolíticas que pueden venir de base o producto del tratamiento, como la hipocalemia y la hipofosfemia, y que hay que estar atento. Este paciente igual amerita un electrocardiograma en el seguimiento, sobre todo si detectamos potasio bajo o alto. Pueden haber lo que mencionamos al principio, en el bolo inicial de la insulina, el paciente puede hacer una hipoglicemia, si en el fondo
Pasarnos para otro lado. pasarnos al otro lado y requerir que, sobre todo si está comprometido conciencia, que activamente lo apoyemos con glucosado al 30%, por ejemplo. Pueden haber complicaciones neurológicas como convulsiones o también puede haber repercusión en El edema cerebral de edema rebote. cerebral, claro, por el mismo efecto osmótico de la glucosa, ¿ya? Y muchas veces estos pacientes, si llegan muy comprometidos y se va a ir también de escáner de TAC de encéfalo sin contraste para evaluar el diferencial, porque hay que, dependiendo su síntoma cardinal, también es como lo vamos a abarcar, porque como hemos dicho al principio, puede llegar con un paciente muy choqueado, o un paciente solo comprometido de conciencia, o un paciente con un patrón respiratorio alterado, etc. ¿Ya? Puede haber complicaciones cardiovasculares, como dijimos, como arritmia o alteración, digamos, hemodinámica, el mismo paciente que llega con un shock. Y después están como de las causas subyacentes. O sea, el que está asociado como con una infección, el que viene séptico, el que viene con el infarto, que es parte de los desencadenantes que conversamos. Pero esas son las complicaciones a grandes rasgos, como tenerlas presentes, que pueden ser del que el paciente viene con esas complicaciones o ser parte del tratamiento. O se las causamos. Porque es una patología, como dijo la Jessica, hay que estar muy encima del paciente, hemoglucorario, electrolitos cada 2 a 4 horas, pues no tiene sentido, por ejemplo, dejarle estas cargas de potasio, pero, no sé, 8 horas, el paciente la vamos a embarrar. Un paciente hay que estar encima de él. No dejar la VIC de insulina a una dosis ml hora y después irnos. El paciente no tiene sentido que esté a una dosis fija por 6 horas, 12 horas, si es algo que es muy dinámico. Sí. De acuerdo. Yo creo que la gente que... Bueno, nosotros tenemos acceso a POC. ¿Ya? El POC es un examen que tenemos rápido los electrolitos, pH, gas y todo, pero en periférico no es tan así. Pues en el fondo uno pide los exámenes y están en 2 horas más, entonces uno puede apurarlos con el tecnólogo, pero no es tan fácil como... Pero como recuerda en que estos son casos. pacientes críticos, tu paciente no Sí, debería po. estar en un hospital cama No, básica. sí, pues Claro. deberían derivarse, pero en el fondo el manejo inicial... Pero los igual- periféricos en las camas críticas cuentan con Sí, exámenes. o sea, no todos, pero sí. Pero lo que voy es que en el fondo, reforzar lo que dice Gerson, que hay que estar ahí, pues en el fondo hay que ver a este paciente, derivarlo, tomarle exámenes más seguidos y ser más, Sí, más busquillas. más busquillas. Eso, mensajes finales. Mensajes finales. Podríamos decir que hiperglicemia no es igual a cetoacidosis hiperosmolar. Mm. Si el paciente tiene hiperglicemia y está sintomático, obviamente algo a descartar. Sí. Tomar jugo sin azúcar, no néctar. Nada más. A tomar agua. Agua. La clínica es súper variada. Nos Sí. puede llegar un paciente choqueadísimo que hay que reanimar, donde no va a haber una receta de cocina. No le vamos a pasar quizá 1 litro de Ringer, sino el paciente va a requerir que lo levísemos con 2, con 3 y vamos a ir viendo al lado de la cama del paciente cómo responde, cómo va su yenungial, cómo va su hemodinamia, versus otro paciente que quizás ya comprometido con conciencia, pero vamos a poder conversar con él. Es un paciente, todos son distintos y además no solo pueden tener cuadro clínico, sino factores descompensantes. Lo otro que los criterios diagnósticos, los criterios diagnósticos que mencionamos no son tan rígidos. Recordar que hay cetoacidosis que pueden ser normoglicémicas y no toda cetosis significa cetoacidosis. Ya hay otras causas de cetosis también. Entonces, la clínica es súper importante en estos pacientes. No de más bolos de insulina. Yo creo que ese es el Sí. mensaje. Y último mensaje, recuerde que aquí el objetivo no es bajar la glicemia, sino que tratar el trastorno primario, que es la cetoacidosis o la deshidratación que te llevó al cuadro hiperosmolar. Y se cortó la cámara, la última cámara. Pero esperamos que este capítulo Esa haya no está sido de grabada. utilidad. Tuvimos muchas fallas técnicas, pero lo sacamos adelante. Así que no te olvides de comentarnos, seguirnos en redes y suscríbete a la página donde está muy buena porque te llega todo el contenido gratuito adicional. Nos vemos en el próximo capítulo de tu podcast favorito, Código de Urgencia.